Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malchuto Leolam Baed. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones, y nos ha dado tu misbot, y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque el nombre de tu Adonai es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamashiach, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamashiach nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamashiach de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. Y de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Emet.
El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en él. Todas las naciones vendrán y adorarán al Elohim eterno, al que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. De esta manera, hermano, damos comienzo a este capítulo número 53 del testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida. Gracias a Elohim hemos, por la, como decir, la información, la ayuda que presta YouTube, porque como he dicho, no soy un profesional de estos medios. Hemos abierto a esa, gracias a la oportunidad que nos da esta plataforma, esta red, donde podemos publicar o hacer público el testimonio del Espíritu que he recibido en el canal Testigo de la Vida Jesús R. HD. Y pues nos ha permitido, como les decía, abrir una comunidad para que aquellos que se han suscrito en el canal, aquellos que desean tener una, como decir, una interrelación con nuestro canal, pues esta comunidad, pues esta oportunidad que nos da YouTube de abrir esta comunidad, le da oportunidad, nos da oportunidad a todos de participar, de exponer su testimonio, el testimonio del Espíritu que ha recibido, y de compartir ese testimonio. Damos gracias a Elohim, que por la gracia de su Hijo, personas de Cuba, de España, de la India y de México, les decía que por medio de esta comunidad usted puede compartir su testimonio, el testimonio del Espíritu que ha recibido, y que les decía que también personas de naciones como México, Cuba y la India, aunque está dirigido a todo ser viviente que habita sobre la faz de la tierra, pues la gracia y la paz sea con cada uno de los que están viendo estas publicaciones y que de algún modo le están sirviendo en el crecimiento de su vida espiritual. Así que bienvenido a nuestra comunidad, a la comunidad de los testigos de la vida, porque cuando usted recibe el testimonio del Espíritu, usted es un testigo de la vida, un testigo de aquel que el Padre envió al mundo y que por medio de él, el cual es el camino, la verdad y la vida, también nosotros recibimos la vida eterna. En capítulos anteriores, aunque estamos
dando testimonio en el capítulo número 5 del Evangelio Eterno de la subida del Mesías a Jerusalén, a aquella fuente de Betesda que tenía 5 pórticos de acceso y que él pasó por las puertas de las ovejas, dando testimonio de que él es la puerta verdadera de las ovejas, y que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba postrado, como otros muchos que tenían también mucho tiempo en ese lugar, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua, porque un ángel pues de vez en cuando hacía mover el agua, y el primero que entrase a la fuente quedaba sano de dicha enfermedad. Esta fuente Betesda se le llama fuente de la misericordia. De manera, hermano, que verdaderamente la fuente de Betesda para toda la humanidad, la fuente de la misericordia para toda la humanidad, es el Mesías, de aquel que dijo que el que bebiere del agua que él le daría sería como una fuente en él que salta para vida eterna. Esa agua que salió de su costado salió de la fuente de la vida misma, salió de el trono mismo de Elohim, del corazón mismo de Elohim, para todo aquel que desee beber gratuitamente. Así que, hermano, la gracia de Elohim es gratuita, la vida de Elohim es gratuita, solamente que usted cree en aquel que Él envió. Es importante hacer énfasis en esta palabra, en aquel que Él envió, aquel que salió del Padre y vino al mundo enviado por el Padre. Él es el enviado del Padre, aquel del cual Moisés profetizó que debíamos escucharlo y obedecerlo. Y estábamos hablando, entre otras cosas, acerca del espíritu que endurece el corazón de los hombres, del espíritu del antimesías, el espíritu que se opone al Mesías para que usted no reciba la vida eterna, para que usted no reciba la revelación de la verdad, y de algún modo lo va llevando a un camino de error a través de religiones, a través de doctrinas que lo van sometiendo a un servicio ciego, a un servicio que se constituye no solamente un servicio ciego, sino que es fanático, un servicio fanático. De manera que cuando esa persona que sirve, y que a la postre el objetivo del espíritu del antimesías es que lo adoren, es robarse la adoración de toda la humanidad que le pertenece al Creador, robarse esa adoración. De manera, hermano, que el testimonio del Mesías no solamente, y de las Escrituras está, y de los mandamientos, está dirigido a que reconozcamos quién es el Elohim verdadero y a quién debemos tributar nuestra adoración. Cuando al apóstol Juan en la isla de Patmos se le dijo: sube acá y te enseñaré las cosas que han de acontecer, lo primero que se le revela es la adoración celestial, la adoración que se hace en el cielo. De manera que adorar no tiene un origen terrenal. Adorar no tiene un origen terrenal. De manera que todas esas, si así pudiéramos decir, alabanzas que se hacen a Dios
tienen un origen terrenal, pero adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Mientras usted no reconoce al que está sentado en el trono y al Cordero, usted no sabe a quién está adorando. Eso es lo primero. Adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Adorar es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. La adoración celestial es permanente, adorando a aquel que está sentado en el trono y reconociendo al Cordero, porque el Padre puso en sus manos el rollo, es decir, donde estaba escrito toda la verdad, el libro de la vida, y Él quitó aquellos sellos, de manera que también en el cielo se hace reconocimiento y adoración no solo al que está sentado en el trono y al Cordero, porque nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermano, a la postre, todo el propósito del antimesías es robar la adoración de toda la raza humana, que debe estar dirigida hacia el Elohim verdadero para que Él sea adorado. Ese es todo el propósito desde Génesis, es decir, desde el principio hasta el fin. De manera que este propósito comienza con el sometimiento de la grandes masa a un servicio de forma esclavizada, es decir, robándole los derechos de libre albedrío al hombre, porque esclavitud es robar el derecho del libre albedrío usando el poder que a veces tienen los hombres, como usó el faraón y su ejército para someter a toda la descendencia de Israel a la esclavitud, y a la postre que adoraran al faraón como el Dios verdadero y a los dioses de Egipto como los dioses verdaderos. De manera que cuando Elohim envía a Moisés, como habíamos explicado, para que hiciera señales que convencieran al faraón de que Elohim es el verdadero Elohim y que no hay otro, pues los sacerdotes de Egipto, Janes y Jambres, también imitando las señales de Moisés, pues hacían lo mismo, hasta un punto en que ellos mismos reconocieron que la mano de Elohim, que el brazo de Elohim, de un Dios superior a los dioses de Egipto, estaba con Moisés. Sin embargo, el faraón representaba la cabeza de la serpiente y le endureció el corazón de tal manera que Elohim tuvo que hacer señales cada vez más portentosas para que a la postre Él liberara al pueblo, es decir, a la descendencia de Abraham, y que luego de liberarla en la dureza de su corazón, luego de haberlo liberado, pues lo persiguió, permitiendo Elohim que toda la descendencia de Abraham se encontrara entre el faraón y su ejército y el Mar Rojo. Y allí Elohim mostró su poder y su gloria ante todas las naciones,
mostrando, glorificándose en el faraón como el verdadero y único Elohim. Por supuesto que el faraón, confiando en sus dioses, en los dioses de Egipto, en el poder de su ejército, y en la dureza de su corazón, en su creencia, lo hacía por libre albedrío. Ya aquello que era el sometimiento de la esclavitud pasó a otro plano, que era el de destruir completamente a un pueblo entero. Así que, hermano, el propósito de Satanás no solamente es robar la adoración, es decir, que el mundo lo adore, sino también, una vez que el mundo lo esté adorando de una manera ciega, fanática, sirviéndole, no solo por las señales que se le está permitiendo hacer, también por las riquezas que ponen en las manos de aquellos que le adoran, porque hoy las personas adoran a aquel Dios que le pone el dinero en la mano, aquel Dios que lo prospera, no importa cuál sea, a ese Dios es que adoran y le tributan todo el reconocimiento de su prosperidad, de su bien, del bien que reciben. Hemos de reconocer que este mundo fue entregado a Satanás, junto con todos los recursos que en él hay, y que él ciertamente tiene autoridad para dárselo a quien él quiere. Así que, hermanos, el objetivo no solamente es tener tu servicio ciego y fanático, tener tu adoración, pero a la postre destruir la raza humana. Cuando vea de algún modo, por eso ocurrió el diluvio en el cual solamente Noé, 8 personas y los animales que Elohim escogió fueron salvos de aquel diluvio, precisamente porque el objetivo de Satanás al final es la destrucción de la tierra y de la raza humana. Como les decía, todas las cosas que están escritas son advertencia para nosotros hoy que hemos alcanzado los finales de los tiempos, que hemos alcanzado vivir en esta generación que nos está tocando vivir, en este tiempo que nos está tocando vivir. Pero de algún modo Elohim ha ido revelando todas las cosas para que el hombre pueda tener entendimiento una vez que reconoce a su Hijo. Por eso es que él dice que el que permanece en su palabra sería verdaderamente libre, porque mientras tanto usted está en una esclavitud tan severa que ni siquiera usted mismo se da cuenta de que es un esclavo espiritual. Leyendo el libro de Daniel, y lo vamos a leer, dice que el rey, capítulo 3 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Lo estoy leyendo en la Tanaj.
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Aquí está de algún modo el 666. Aquí está el 66. Pero el 666 se completaría en estos últimos tiempos. En los tiempos en que el espíritu del antimesías, el espíritu de Satanás, se va a manifestar en un hombre y que le va a dar vida a la imagen para que todo el mundo la adore. Eso lo dice Apocalipsis. Y aquel que no la adore, aquel que la adore, será marcado con la marca de la bestia, que su número es el 666, es decir, se completaría, como decir, el propósito, el plan definitivo de Satanás en la tierra, pero que aquí está solamente el 66 reflejado en la altura y en la anchura de esta imagen. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6, y le levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fueron reunidos los sátrapas, los intendentes y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, mientras estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El heraldo proclamó con gran voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido del zofar, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por esto, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido del zofar, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postrarán y rendirán homenaje a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron es decir, que tan pronto como oyeron el sonido de todos estos instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado orden de que todo hombre que oiga el sonido del zofar, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro. Y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú le has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia,
Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey. Y Nabucodonosor habló y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no rendís culto a mi Dios, ni dais homenaje a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis listos para que al oír el sonido del zofar, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho, porque si no le rindáis homenaje en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Elohim, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Y mandó a hombres muy fornidos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y otra ropa, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos tres hombres ardiendo dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Él respondió: he aquí yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, es decir, al hijo de Elohim. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los oficiales del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no se había enseñoreado de su cuerpo, ni se había quemado el cabello de su cabeza, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Elohim de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su enviado. Envió a su enviado. Esta palabra le dije ahorita,
que debíamos tenerla muy presente, por cuanto aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas fue el enviado de Elohim, y libró a sus siervos que confiaron en él y obedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto y dar homenaje a cualquier dios aparte de su Elohim. Escuche, hermano, luego de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación y lengua, el que hable mal contra el Elohim de Cedrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en ruina, porque no hay otro Elohim que pueda librar así como él. Esta orden la dio Nabucodonosor. Mire, hermano, aquí está todo el misterio del antimesías y cuál es la posición de todos los creyentes en el Mesías, de aquellos que dicen que creen en Dios. Lo primero es que el que dice que cree en Dios debe recibir, creer, obedecer a aquel que él envió. Y lo segundo es obedecer sus mandamientos. De manera que cuando usted cree en el Mesías y obedece los mandamientos de Elohim, usted no será destruido. Como decir, podremos quizás perder la vida, pero como dice, no será quebrado hueso suyo. Usted no va a ser destruido, porque el Elohim que salvó a estos judíos es el mismo que hoy ha enviado a su Hijo, y que, como dice, nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. De manera, hermano, que debemos ser fieles hasta la muerte, pero debemos saber a quién adoramos. El objetivo de Satanás es que adoren su imagen, es que le sirvan a él y que lo adoren a través de la imagen que él va a levantar y que le va a dar vida. Así que, hermanos, aquí está la palabra de Elohim para nosotros hoy, y que, por supuesto, en Apocalipsis habla sobre esta palabra profética, porque esto es una profecía para nuestros tiempos, y lo vamos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis dice en el capítulo 9, dice: no es lo que busco, pero bueno, dice aquí: y los otros hombres que no fueron muertos con plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Es decir, que estas personas caen bajo la ira final de Elohim. Estas cosas que están por acontecer en el mundo por causa de que los hombres están adorando a los demonios
a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. De manera que Satanás utiliza estas imágenes para que el hombre, por medio de ella, lo adore. No es la cita que estoy buscando, pero sí 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se le haga una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Así que aquí se completa el misterio de Satanás para robarse la adoración de toda la humanidad, y que muchos lo van a adorar. Hemos de darnos cuenta que esta bestia, este Nabucodonosor, cuando hace esta imagen, llama a todo su consejo administrativo, es decir, a todos los sátrapas, a todos los intendentes, a todos los que administraban las provincias que conformaban Babilonia, es decir, del imperio babilónico. Cada provincia tenía un administrador, y todos aquellos participaron en esta ceremonia de cuando sonaban estos instrumentos
Como le decía, hermano, que cuando Nabucodonosor ordenó levantar esta estatua de oro para que la adorasen, vamos a refrescar la mente y leer para que nos demos cuenta de lo que quiero decirle. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí voy a hacer y a darle importancia a cómo aquellas personas que están alrededor de los gobernantes, aquellas personas que tienen diferentes cargos intermediarios, son precisamente los que él usó en primer lugar para que obedecieran ciegamente el mandato del rey Nabucodonosor, sino que también para que obligaran o hicieran cumplir en cada una de sus provincias, en cada uno de los lugares a donde ellos tienen poder, es decir, tienen autoridad, para que hicieran cumplir las leyes, esta ordenanza del rey. Dice: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el sonido del zofar, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y rindáis homenaje oculto a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Es decir, que todos los que estaban alrededor de él no solo cumplieron esta ordenanza, sino que la hicieron cumplir. Hemos de notar que Daniel y sus compañeros, Cedrac, Mesac y Abednego, eran los intendentes de Babilonia, de la provincia de Babilonia. Vamos a leerlo. Aquí están. Hay pues unos hombres judíos, estos le van a dar la queja al rey, a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Hoy se usa o se estila de que cuando usted le sirve a alguien, es como si usted dejara de ser usted y sencillamente obra ciegamente y le sirve ciegamente a todo cuanto su superior o su gobernante, en este caso, le ordena. Mire, hermano, quien le dio el libre albedrío al hombre fue Elohim. Usted no puede nunca renunciar a su libre albedrío. Por eso el Mesías dijo que los que lo recibieran, creyeran en él, en su palabra, y permanecieran en ella, seríamos verdaderamente libres. Usted no puede sencillamente renunciar a usted como persona, a sus principios, y doblegarse a una orden que puede no solo poner en juego la vida de una persona o de muchas,
esta orden que el rey había dado de que el que no adorara a la estatua y a sus dioses, pues iba a ser quemado en un horno de fuego. Y ahí, hermano, donde dice la palabra que nosotros debemos ser fieles hasta la muerte. Pero tristemente, muchos de estos servidores se van a prestar para hacer cumplir la ley o la orden que viene sencillamente, como les decía, estos servidores de Nabucodonosor no solamente le servían ciegamente, pero Sadrach, Mesach y Abednego sencillamente entendieron que estaban quebrantando los mandamientos del Elohim verdadero y dijeron que no, ni siquiera iban a discutir el asunto con el rey, pero que no iban a adorar su estatua, la estatua de oro que él había levantado, ni a sus dioses. De manera que el rey, haciendo cumplir su orden, pues lo envió al horno de fuego. La palabra de estos varones, valientes varones, porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dijeron que su Elohim podía librarlo de la mano del rey Nabucodonosor, pero que aún así, si no lo libraba, tampoco iban a adorar a la imagen de oro ni a los dioses del rey Nabucodonosor. Prefirieron precisamente, como decir, ofrendar sus vidas. Y sabemos todo el final de esto. Pero en Apocalipsis dice que Satanás va a marcar, y de quién se va a valer, de las personas que le sirven, de aquellos que tienen poder, es decir, como mismo Nabucodonosor utilizó a sus sátrapas, a sus administradores, intendentes, gobernadores de las diferentes provincias. Asimismo, Satanás se va a valer de aquellas personas que sirven ciegamente en el lugar donde están, precisamente por el beneficio que reciben de estar cerca de los que gobiernan, de los que tienen poder, y se van a prestar para hacer cumplir la ley de Satanás de que adoren a la bestia y a la imagen que han levantado de ella. Tristemente así, Satanás tiene servidores, ha tenido, como lo fue en este caso Nabucodonosor y todos sus digamos jefes que tenía, así también el faraón y su ejército, y en un futuro el antimesías con todos aquellos que le sirvan y van a hacer cumplir la ley del antimesías de que adoren a la bestia y a la imagen de la bestia. Pero esto está, hermano, como ejemplo para nosotros de la fidelidad de Mesach, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, de ser fieles hasta la muerte, aun cuando su vida estaba en juego, pero no quebrantaron los mandamientos de su Elohim. De manera que, aunque fueron echados al horno de fuego ardiente, dice que ni siquiera, ni sus ropas, ni siquiera olor al fuego, al humo, pues cogieron dentro de aquel horno. Y el enviado de Elohim estaba con ellos. Habían echado 3 hombres, pero había uno semejante, es decir, semejante al hijo de Elohim, que estaba también junto con ellos en el horno de fuego ardiente. Esto nos da la fuerza, hermano. Esto nos da, como decir, fidelidad de que Él nunca, de que Él va a estar con nosotros, de que Él en su fidelidad nunca nos va
abandonar. De manera, hermano, que es importante saber a quién le servimos y por quién, si fuera necesario, vamos también a entregar nuestras vidas o vamos a tener que sufrir hasta la muerte. Sería triste, como fueron los servidores de Faraón, que fueron destruidos allí en el Mar Rojo. Sería triste como estos hombres que se prestaron para echar en el horno de fuego ardiente a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Sin embargo, fue a ellos a quienes precisamente el fuego consumió por prestarse a cumplir una orden de, como decir, de muerte, la cual está prescrita por Elohim. Es decir, cuando dice no matarás. Por eso le digo que hay personas que matan y hacen lo que tengan que hacer creyendo que le están prestando un servicio a Elohim, pero realmente el fanatismo religioso, la obediencia ciega a aquellos a que le sirven, lo hace incluso llevar a la muerte a otras personas, y sin embargo no sabiendo que pueden ser condenados por esta causa. Esto nos sirve a nosotros hoy, hermano, porque la misma situación está por ocurrir en el mundo. Fíjense que dice en Apocalipsis que no van a permitir que las personas que no tengan la marca de la bestia, y que por supuesto son los servidores de la bestia los que van a hacer cumplir todo esto, los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar, no podrán vender. Es decir, los administradores, los intendentes, los que gobiernan en los diferentes estados, provincias, porque va a ser una ley mundial que va a ordenar el antimesías de que adoren a la bestia y a la imagen de la bestia, y que los que no la adoren y no se dejen marcar, pues sencillamente serán, como decir, eliminados, serán llevados al martirio, si así pudiéramos decir. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto está en Apocalipsis 13, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí donde aquellos que le sirven a la bestia y que le van a servir en estos últimos tiempos van a hacer cumplir esto, y aquellos que no tengan la marca sencillamente lo van a matar. Y he aquí también, hermano, donde nuestra posición tiene que ser la de Sadrach, Mesach y Abednego, de ser fieles hasta la muerte para poder alcanzar la corona de la vida que nuestro Mesías nos ha prometido. Es importante, hermano, fortalecernos en la palabra de nuestro Mesías, porque es la única que puede sostenernos, es la única que puede darnos la fortaleza para poder estar firmes. Es bueno decir que cuando se estaba haciendo este anuncio, se utilizaron los diferentes instrumentos musicales para anunciar. En estos días pude entender algo que está en el testimonio, y es acerca de cuando el Mesías le dice a Pedro que le iba a negar 3 veces antes de que cantase el gallo. Pues en una enseñanza de la cual pude
Es decir, una enseñanza que pude ver en Jerusalén. Había una ordenanza que algunos tipos de animales no debían haber en la ciudad, porque allí estaba el templo, el lugar sagrado, si así pudiéramos decir, y habían ciertas limitaciones dentro de ella, que no debían existir gallos dentro de la ciudad de Jerusalén. De manera que es un poco controversial que el Mesías dijera que Pedro no le iba, es decir, lo iba a negar 3 veces antes de que cantase el gallo. Esto es decir, que se estaba refiriendo a instrumentos que utilizaban los romanos para marcar las vigilias de la noche y los cambios de guardia que habían en cada vigilia. Es decir, al tocar estos instrumentos, de los cuales Nabucodonosor hace referencia, todo tipo de instrumento, dice que debían postrarse y servirle a la imagen. Mira, hermano, esto, en cuanto oí esta enseñanza, dije, esto es una profecía. Pedro, por supuesto, no estoy hablando del apóstol del Mesías, por cuanto ese fue fiel hasta la muerte. Los hombres han hecho una doctrina, pero Pedro hoy representa, como decir, la Iglesia Católica. Pedro representa la Iglesia Católica. Ellos se consideran haber obtenido las llaves del reino de la mano de Pedro y son, pues, consecutivos de Pedro en sus jerarquías. Y esto también se refiere precisamente en 2 planos. Número 1, en las diferentes formas que se usan hoy, cuando el Mesías dijo que había que adorar a Elohim, que Elohim era espíritu y que había que adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy se utiliza todo tipo de instrumento para expresar estas alabanzas, pero que también se van a usar en un momento. Es decir, el cantillo del gallo sería como una ordenanza, una voz que se levanta en el mundo para anunciar algo de la cual todo el mundo debe, como decir, acatar la orden que se va a dar de adorar a la imagen, a la bestia y a la imagen de la bestia. Así que, hermano, muchos, porque dicen que van a adorar, todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia y a su imagen. De manera que muchas personas, aún de los escogidos, van a negar al Mesías 3 veces, hasta un momento en que se den cuenta de que verdaderamente están adorando a uno falso, están adorando al antimesías, están adorando, como decir, y que han recibido al antimesías, aquel que Elohim no había enviado. Así que es importante, no solamente ya esto ha ocurrido, el pueblo, algunos del pueblo de Israel lo negaron cuando él vino, lo negaron cuando la Inquisición romana, muchos lo negaron, otros, como decir, prefirieron morir antes que adorar a los dioses de Roma, adorar la doctrina de Roma. Y otros sencillamente se sometieron. Hay por ahí algunas historias que hablan sobre los marranos, aquellas personas que negaron hasta su nombre
y se convirtieron al catolicismo romano, es decir, negaron a su Dios, al Dios de Israel, al Dios de Mesac, de Sadrach, Mesach y Abednego, negaron a ese Elohim y sencillamente abrazaron no solo el Dios de Roma, sino que también la doctrina de Roma, y a ellos se les llamó marranos, es decir, personas que aún sus nombres, sus apellidos fueron borrados y se le pusieron otros nombres y otros apellidos. Eso debe estar en el internet y lo pueden buscar y estudiar. Yo tuve el trabajo de hacerlo. Lo que quiero decir es que van 2 veces que el Elohim verdadero, el Mesías, ha sido negado. La tercera vez va a ser cuando se manifieste, se complete, se concrete el misterio de Satanás en la tierra con sus 666, donde se va a manifestar como un hombre y que va a pedir que lo adoren a él y a su imagen. De manera que, hermanos, esta va a ser la tercera vez donde el Mesías y el verdadero Elohim van a ser negados. Por eso, hermano, que debemos estar en una relación, porque a eso nos ha llamado Elohim, a la comunión por medio de su Hijo. La palabra que Él habló y la sangre que Él derramó son los que nos abren las puertas al recibirlo, al mirar a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Son los que nos abren la puerta, hermano. Son los que nos dan el acceso al Padre, al Espíritu. Y pues es lo que nos permite estar no solamente en comunión con el Padre y con su Hijo, sino también con nuestros hermanos los apóstoles por medio del testimonio que ellos nos dejaron, no solo en el Evangelio eterno, sino también en la carta conocida como Primera de Juan, que es una carta de todos los apóstoles, por cuanto ellos dicen lo que hemos visto, lo que hemos recibido. Hablan en plural, es decir, en la ejad de todos los apóstoles, porque ellos recibieron a un mismo Mesías, una misma enseñanza, un solo evangelio, y fueron fieles hasta la muerte. Así que, hermano, esta tercera vez en que muchos, no solo de los moradores de la tierra, dice que también la adorarán aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano, hay personas que no van a entrar. Hay personas que sencillamente son de la simiente de la serpiente que está en la tierra y nunca van a entrar, no van a recibir al Mesías. Y son precisamente estos los que se prestan al servicio de Satanás, al servicio del antimesías, para hacer cumplir la falsa adoración en la tierra. Por eso el Mesías le dice a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. El mismo rey Nabucodonosor decía que el que no adorase al Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego, sencillamente sea, como decir, destruido. Vamos a ver lo que dice aquí Nabucodonosor. Dice: Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Elohim
de Cedrac, de Mesac y de Abednego, que envió a su enviado. ¿Quién él es el enviado? El enviado de Elohim es su hijo. Ese es el enviado de Elohim. Él decía, el Padre me ha enviado y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir. Es decir, entregaron sus cuerpos, pero su espíritu permaneció fiel. Su espíritu, por eso digo, hermano, que es importante en nuestro espíritu saber a quién adoramos, saber en quién hemos creído. Es en nuestro espíritu donde está el testimonio de Elohim. Dice que los que han recibido el testimonio del Espíritu tendrán su testimonio en su propio corazón. Es algo íntimo, no es algo, como decir, es algo de una relación íntima entre usted y Elohim. Dice, antes que rendir culto y dar homenaje a cualquier Dios aparte de su Elohim. Luego de mi parte, es dada la orden de que todo pueblo, nación y lengua, el que hable mal contra el Elohim de Cedrac, Mesac y Abednego, sean descuartizados y su casa sea convertida en ruinas. Porque no hay otro Elohim que pueda librar así como él. Es posible que no hayamos tenido una prueba en nuestra vida tan grande como esta, pero que esta prueba viene sobre toda la humanidad, ya que el mundo no, usted dirá que Elohim es injusto. No, sencillamente el hombre, el mundo, no recibió el amor que él manifestó en la verdad de su Hijo, y el mundo prefirió amar más las tinieblas que la luz. Por eso es que dan lugar, por eso es que Elohim permite que Hasatán se haga hombre, para que el mundo vea y para que el mundo adore verdaderamente a quien estaban siguiendo, a quien le estaban sirviendo, a quien estaban adorando, a quien estaban alabando de diferentes maneras. Los músicos adoran, con su música lo adoran. Ellos entienden que cuando ellos hacen estas canciones y viajan el mundo entero, pues sencillamente lo están adorando. Mira, hermano, en las escrituras hay testimonio de que hombres como David y demás adoraban a Elohim. Es cierto, no digo que no, pero habiendo venido el Mesías, él dijo que había, eso no lo digo yo, lo dijo él, y no lo dijo para la samaritana, lo dijo para todos los que creen en él, que Dios era espíritu y que el Padre había que adorarlo en espíritu y en verdad. Usted puede usar muchos medios, pero quizás su corazón esté lejos. Lo dejo que sea el Espíritu quien lo esté convenciendo, que sea el Espíritu que esté tratando con su vida. No estoy para convencer a nadie, por cuanto no estoy creando una religión, no tengo una religión, ni estoy difundiendo una religión. Estoy dando un testimonio. Sea el Espíritu el que trate con usted, sea el Espíritu el que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y definitivamente es el Elohim por medio de su Hijo quien tiene el poder para salvar. Él fue el que envió a su Hijo, y lo envió precisamente no solo a dar testimonio de la verdad, sino que lo ofreció como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo y para corregir el camino del hombre. Como dijo Juan, yo soy una voz en el desierto que clama, enderezad el camino
de Elohim. Así que eso lo dijo Juan. Y el Mesías vino para enderezar el camino de todo hombre. Él conoce lo torcido del corazón del hombre, conoce toda la falsedad que hay en el corazón del hombre, toda la contaminación que hay en el corazón del hombre, y vino precisamente para limpiarnos de toda esa contaminación por medio de la obediencia a su palabra y de la sangre que él derramó. Que la gracia, la paz, la bendición sean sobre todos los que reciben el testimonio del Espíritu y permanecen fieles hasta que podamos mirar a nuestro Mesías en las nubes, como dice, y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron. Shalom.